Impacto mundial ha generado la muerte del jugador de Nacional de Montevideo, Juan Izquierdo, a causa de un paro cardíaco sufrido en pleno partido de Copa Libertadores ante Sao Paulo. Pero más allá del caso puntual, varias preguntas que quedan. ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones? ¿Qué cuidados deben tener tanto deportistas aficionados como de alto rendimiento? Vamos a profundizar en el tema, para eso estamos en contacto con el doctor Fernando Yáñez, cardiólogo de la Clínica Metz, jefe médico de la selección chilena de fútbol. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por esta conversación. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, buenas tardes. Ahora, doctor, con los antecedentes que se manejan hasta el minuto del lamentable fallecimiento del jugador de Nacional de Montevideo, ¿qué se puede sacar en limpio para también ir desarrollando este punto? Yo diría que el primer concepto que hay que señalar es que lo que él sufrió fue una muerte súbita en ejercicio. Y esta es una condición infrecuente que nos enteramos muchas veces por los medios de comunicación, pero la probabilidad que ocurra es de alrededor de una en 50.000 personas que hacen actividad física, y en general las causas en individuos menores de 35 años son enfermedades cardíacas congénitas o hereditarias. Claro, recordemos que el jugador Juan Izquierdo, 27 años, joven, deportista de alto rendimiento, jugador de fútbol. Es bueno también poner ese punto, porque puede haber una sobreexigencia, eventualmente una condición cardíaca no conocida y que no hayan señales que puedan mostrar algo al respecto. A ver, puntualizando, un deportista profesional está adecuadamente entrenado para el deporte que participa. Los futbolistas profesionales tienen entrenamiento sistemático y por lo tanto uno no debiera hablar de una sobreexigencia. Ya. Lo segundo es que lo esperable es que exista una condición o patología cardíaca de base que no ha sido diagnosticada y que se manifiesta de forma brusca, probablemente a través de una arritmia ventricular, una taquicardia y fibrilación ventricular, que es la que produce el paro cardiorrespiratorio. Pero es importante señalar que debe existir una patología de base que en un deportista como él a veces puede ser difícil de diagnosticar, pero existen protocolos con el propósito de precisar la existencia de estas patologías. ¿Qué protocolos son los que habitualmente se utilizan en ese sentido? A ver, las sociedades científicas internacionales de cardiología hablan de evaluación preparticipativa cardiológica, que incluye diferentes exámenes en función del tipo, actividad y nivel de competencia. No es lo mismo una actividad recreativa que un deporte profesional. Claro. En el caso en particular de la Conmebol, hay una evaluación preparticipativa que incluye historia médica personal, antecedentes familiares, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Y si el deportista es mayor de 35 años, un test de esfuerzo. Esto se aplica para jugadores y árbitros. Ahora, lo que sucede, ¿no es cierto?, que estos métodos diagnósticos lamentablemente no son 100% seguros, porque existe una probabilidad baja de que patologías que estén en desarrollo, sean trastornos eléctricos del corazón o enfermedades que se llaman miocardiopatías, puedan ser pasadas de alto por estar en una fase inicial de la enfermedad o Ya. ser de difícil diagnóstico. O sea, pueden estar en un estado, una etapa que pasen y sean invisibles, digamos, a los chequeos que se hacen. Exactamente, a los exámenes convencionales. Mm. Eventualmente, cuando existe algún síntoma, dolor al pecho, palpitaciones, episodios previos de fatiga o síncope, que es la pérdida transitoria de conciencia, se pueden hacer exámenes más profundos, por ejemplo, resonancia magnética del corazón o inclusive estudios electrofisiológicos que permiten precisar con certeza la existencia de patología cardíaca en aquellos casos en que cabe alguna duda. Es importante destacar que a veces en los deportistas profesionales es complejo o es necesario estudios adicionales, por lo que denominamos fenómenos adaptativos al entrenamiento, que hay que diferenciar de condiciones de enfermedad. Profundicemos en esos fenómenos adaptativos. ¿Cómo se llega a eso también? A ver, lo que pasa, ¿no es cierto?, que un deportista profesional es un individuo que entrena durante años, más de 10 horas a la semana, diferentes disciplinas deportivas. Esto genera lo que llamamos el síndrome de corazón de atleta, que es cambios morfológicos leves en el tamaño y a veces a pequeñas alteraciones en la función del corazón, que hace necesario el diagnóstico diferencial con patologías, fundamentalmente miocardiopatías. Las miocardiopatías son enfermedades hereditarias que se transmiten a través de los genes y que a veces hay dudas y se hacen exámenes complementarios y se llega a un diagnóstico más preciso. Ujú. Claro.
Claro, son congénitas. En ese sentido, ¿pueden de alguna manera...? No, Perdón. perdón, hay que diferenciar Sí, vamos. lo que es una cardiopatía congénita de una cardiopatía hereditaria. Ya. Las cardiopatías hereditarias, dentro de las cuales destacan las canalopatías, que son trastornos eléctricos como el síndrome de Cute largo o el síndrome de Brugada, y las miocardiopatías, que son enfermedades estructurales del músculo cardíaco, como la miocardiopatía hipertrófica o la displasia ritmogénica, son enfermedades que se transmiten a través de los genes, y por lo tanto ahí es donde es importante el antecedente familiar Claro. de eventos cardíacos de muerte súbita en familiares directos menores de 35 años. Y las patologías congénitas son aquellas que se producen durante el periodo de gestación del embrión. Eso de las 12 primeras semanas de embarazo, y en general son o valvulopatías aórticas o malformaciones congénitas de las coronarias. O sea, hay focos bien específicos. Y cuando la persona tiene 35 años o más, producto del paso del tiempo y la existencia de factores de riesgo, empieza a ser fundamental o relevante el descartar enfermedad coronaria. Por eso hay exámenes específicos según el volumen de actividad física que desarrolla la persona, la edad y el nivel de competencia. Y además estos van cambiando en el tiempo en función de la aparición de factores de riesgo. Doctor, en la experiencia, usted como jefe médico de la selección chilena de fútbol, preguntarle cuáles son los protocolos que se van dando en términos de la selección chilena justamente para el monitoreo y por sobre todo para identificar este tipo de situaciones que se dan. Nosotros hacemos chequeos habituales antes de las competencias internacionales. Les señalo, por ejemplo, que antes de la Copa América todos los jugadores fueron evaluados, se realizó el electrocardiograma de reposo, Sí. de Doppler Se hace cardíaco, a todos los jugadores. exámenes a todos los jugadores. Perfecto. Y a los miembros del cuerpo técnico, porque consideramos que forman parte de la actividad, y claro, llevamos nuestros equipos desde la clínica a las instalaciones de la NFP y hacemos los exámenes en el mismo lugar. Y además se hacen exámenes de laboratorio, y cuando hay alguna duda, en aquellos casos que hemos tenido, y en otros futbolistas, se han hecho resonancia magnética de corazón o estudio electrofisiológico con el propósito de tener certeza, en la medida que en la medicina no existe el siempre ni existe el nunca, pero minimizar la probabilidad de eventos. Yo quisiera sí detenerme en un punto. Estos casos son dramáticos. Podemos recordar el caso de Eriksen, ¿no es cierto?, en la Eurocopa, sí, que claro, fue recuperado y que en la actualidad sigue jugando fútbol profesional en la selección de su país y en la Premier League. Lo importante a destacar es que estos son eventos muy ocasionales que ocurren uno cada 50.000 deportistas, y que la actividad física sigue siendo recomendable y reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares a largo plazo, y que por lo tanto lo que hay que hacer es reaccionar proporcional al problema, y los tipos de test que se ejecuten también tienen que ser proporcionales a la edad y el tipo de actividad física que desarrolla la persona. No estoy diciendo que toda persona que hace actividad física deba realizarse, por ejemplo, un ecocardiograma, porque estaríamos colocando barreras para una práctica saludable, sí, de la actividad física por la comunidad. Es bien importante ese punto que usted señala, doctor Yáñez, por dos ámbitos. Primero, lo impactante que es la muerte del jugador Juan Izquierdo, de alguna manera podría generar ciertas aprensiones de la actividad física. No, hay que ponerlo en su punto. Y también en términos de cuáles son los monitoreos y chequeos que se deben generar cuando uno llega a un nivel de actividad física, desde lo básico, intermedio, hasta avanzado, si es el caso, ¿no? Correcto, eso es súper relevante. La actividad física es recomendada a la comunidad desde actividad liviana, moderada o intensa, y uno divide las actividades en recreativas, semicompetitivas o competitivas de acuerdo a la cantidad de horas que la persona realiza, y los controles deben ser en función de ello. No todas las personas, según edad y de disciplina deportiva, requieren el mismo tipo de chequeo. Yo quisiera transmitir sí que probablemente lo más relevante es que hay dos criterios que son fundamentales para el control. Uno, la ausencia de síntomas. El dolor al pecho, las palpitaciones, los episodios de desmayo o síncope son síntomas que deben ser llevados a control médico lo antes posible. Y el otro elemento es que la percepción de cansancio en relación al ejercicio sea proporcional. Si yo siento que me estoy cansando más, sí, que lo que me cansaba antes, también es un motivo de preocupación. Insisto, el deporte y la actividad física son recomendables como un factor de protección cardiovascular. Reducen la probabilidad de enfermar o morir en alrededor de un 20%, y aquellas personas que tienen síntomas, antecedentes familiares o factores de riesgo, dislipidemia, hipertensión, diabetes, deben tener un chequeo más acucioso. Pero no todas las personas requieren el mismo nivel de control. Los deportistas profesionales, por su mayor exposición en tiempo de actividad, ¿no es cierto?, tienen chequeos más continuos y más profundos.
pero esto tiene que ser en proporción a edad, disciplina deportiva, presencia o ausencia de síntomas. Eso, ¿cómo puede variar lo que tiene que ver con el chequeo, en el monitoreo también en términos de las disciplinas deportivas, el fútbol u otro deporte? A ver, lo que uno considera es el volumen de actividad. Y cuando una actividad recreativa es menor de 5 horas, cuando es semicompetitiva menor de 10 o más, es actividad competitiva, participa en deporte de competencia o no la persona. Otro criterio fundamental es la edad. En los menores de 35 años uno busca patologías hereditarias o congénitas. Sobre los 35 años uno debe apuntar a la existencia de factores de riesgo o síntomas vinculados con enfermedad coronaria. Y eso va a determinar el tipo de exámenes que se realicen. En deporte profesional, sobre todo por la exposición mediática que esto además tiene y el impacto en la comunidad, uno debiera recomendar una historia clínica, electrocardiograma y ecocardiografía en los menores de 35 años y pruebas funcionales si hay factores de riesgo o algún síntoma en los mayores de 35. En categorías de edad menor hay diferencias de opinión entre la sociedad europea y americana. Por ejemplo, la sociedad americana considera que se debe hacer un protocolo que es solamente un cuestionario y examen físico que incluye 12 puntos. La sociedad europea incluye como norma el electrocardiograma de reposo. Hay países como Italia, que es el lugar donde hay un control más estricto de las poblaciones deportivas, en que a los deportistas profesionales al electrocardiograma se les incluye un ecocardiograma y un test de esfuerzo de manera anual. Por lo tanto, no hay una norma única y creo que es súper importante valorar en función del volumen de actividad y los recursos que también se posean. Lo más importante, la actividad física sigue siendo saludable, nos toca eventos dramáticos y trágicos y se transmiten por los medios de comunicación en vivo y en directo y impactan a la comunidad. Y a quienes estamos vinculados, evidentemente también. Nadie quiere estar en una situación como esa. También están desarrollados los protocolos para atender al deportista ante un evento, desde la reglamentación que, por ejemplo, autoriza al cuerpo médico a entrar sin el permiso del árbitro cuando ve que un jugador colapsa en competencia, y en los lugares debe existir personal profesional preparado, desfibrilador automático en el borde de la cancha y además ambulancia de traslado. Todos protocolos que en este caso se cumplieron, lamentablemente no se logró la recuperación del deportista. Sí. Doctor Fernando Yáñez, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por también entrar a estos detalles que son tan relevantes en términos de la actividad deportiva. Que le vaya muy bien, doctor. Muchas gracias, un gusto haber compartido con ustedes. Hasta luego, gracias.